Hola a todos, bellezas, y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de cotillear un poquito. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Exacto, hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Amor, odio, o algo más. La verdad revelada, o al menos intentaremos acercarnos lo máximo posible a ella. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse nada y prepárense porque aquí destripamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Y para los que ya son de casa, muchas gracias por estar siempre. Sin ustedes, esto no sería posible. Bueno, volviendo a lo nuestro. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos encienden pasiones y revuelven el avispero de la farándula turca. Protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, donde la química entre ellos era simplemente innegable. La pantalla ardía cada vez que se miraban, cada abrazo, cada beso, uff. Imposible no creer en ese amor. Pero ¿qué pasó después de que las cámaras se apagaron? Ese amor que parecía tan real trascendió la ficción. Esa es la pregunta del millón y hoy vamos a intentar responderla, explorando cada faceta de este romance, analizando sus altibajos y desentrañando los misterios que lo rodearon. Primero vamos a repasar un poco cómo se conocieron y cómo surgió esa chispa. Erkenci fue un bombazo. La serie que narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo con espíritu libre, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La conexión entre Demet y Can era palpable, era algo que se sentía, se respiraba. Era como si fueran almas gemelas destinadas a encontrarse. Las entrevistas, los eventos, las fotos, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Pero ¿cómo se gestó esta conexión? La serie Erkenci no solo fue un éxito por su trama romántica, sino también por la elección de sus protagonistas. Demet Özdemir con su carisma innato y su capacidad para transmitir emociones, y Can Yaman, con su atractivo físico y su talento actoral, encarnaron a la perfección a Sanem y Can. Desde el primer momento, la dinámica entre ellos fue especial. Durante las grabaciones, se dice que pasaban horas charlando, riendo y compartiendo confidencias. Los compañeros de trabajo notaban la complicidad que existía entre ellos, una conexión que trascendía el guión y que se reflejaba en la pantalla. Las primeras imágenes promocionales de la serie ya anticipaban lo que estaba por venir. En las fotografías, Demet y Can se miraban con una intensidad que dejaba entrever algo más que simple amistad. Sus sonrisas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo indicaba que entre ellos había una atracción innegable. Los fans ávidos de romances en la vida real, comenzaron a especular y a soñar con la posibilidad de que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. Durante las entrevistas promocionales, la tensión entre Demet y Can era evidente. Evitaban confirmar o desmentir los rumores, alimentando así la curiosidad del público. Sus respuestas eran ambiguas, llenas de insinuaciones y guiños. A menudo se dedicaban piropos y se miraban con una complicidad que dejaba poco espacio a la duda. Este juego, aunque estratégico desde el punto de vista del marketing, también parecía reflejar un sentimiento real que aún no se atrevían a etiquetar. La campaña de promoción de Erkenci fue meticulosamente orquestada. Los productores y el equipo de marketing eran conscientes del poder de la química entre Demet y Can y lo utilizaron a su favor. Crearon una narrativa que mantenía a los fans en vilo, alimentando las expectativas y generando un fervor que impulsó el éxito de la serie. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada comentario, cada like, buscando señales que confirmaran o desmintieran los rumores de romance. El rodaje de Erkenci duró más de un año. Durante ese tiempo, Demet y Can pasaron largas horas juntos, compartiendo experiencias, superando desafíos y creando una conexión que se fortalecía día a día. Las escenas románticas, que eran el corazón de la serie, requerían una gran confianza y complicidad entre los actores. Demet y Can, con su profesionalismo y su entrega, lograron transmitir la pasión y el amor que sentían sus personajes. A medida que avanzaba la serie, la relación entre Demet y Can se volvía más intensa. Las escenas de amor se volvían más apasionadas, los besos más largos y los abrazos más sentidos.
La química entre ellos era tan evidente que incluso los más escépticos comenzaron a creer en la posibilidad de un romance fuera de la pantalla. Los fans crearon grupos de apoyo, organizaron eventos y dedicaron tiempo y energía a promover la relación entre Demet y Can. ***, el juego de la fama, presión y expectativas ***. Y es que claro, la fama y el éxito traen consigo mucha presión. Los medios de comunicación, los fans, todo el mundo quería saber si estaban juntos, si eran pareja. La expectativa era enorme y probablemente eso influyó en su relación. No es fácil lidiar con la presión de la fama y mantener una relación privada. Imaginen tener que esconderse para ir a cenar, para besarse, para simplemente ser ustedes mismos. Debe ser agotador. La vorágine mediática, la constante vigilancia de los paparazzi y la presión de los fans pueden llegar a ser abrumadoras. El mundo del espectáculo es implacable. La fama, aunque deseada por muchos, tiene un precio muy alto. La exposición mediática, la falta de privacidad y la presión de los fans pueden afectar negativamente cualquier relación, por muy sólida que sea. En el caso de Demet y Can, la situación era aún más compleja. La serie Erkencicus había generado una legión de seguidores que estaban obsesionados con su romance. La expectativa de que fueran pareja en la vida real era tan grande que cualquier cosa que hicieran, o no hicieran, era analizada al milímetro. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se dedicaron a seguir cada paso de Demet y Can. Las fotos, los comentarios, las interacciones en redes sociales, todo era material para generar titulares y especulaciones. Los paparazzi acechaban a la pareja, buscando el momento perfecto para capturar una imagen comprometedora. Los fans, por su parte, se dividieron en dos bandos, los que apoyaban la relación y los que, por diferentes motivos, no lo hacían. La presión constante puede llegar a afectar la dinámica de cualquier pareja. La falta de privacidad, la desconfianza, los celos y las discusiones son algunos de los problemas que pueden surgir cuando una relación está expuesta al ojo público. En el caso de Demet y Can, la situación era aún más complicada debido a sus personalidades. Can, conocido por su carácter impulsivo y directo, y Demet, con una personalidad más reservada y discreta, podrían haber tenido dificultades para compaginar sus diferencias bajo la intensa presión mediática. La necesidad de mantener una imagen pública, de complacer a los fans y de evitar conflictos con los medios de comunicación también puede afectar la relación. Las parejas famosas a menudo se ven obligadas a ocultar sus verdaderos sentimientos, a fingir una felicidad que no siempre existe y a tomar decisiones basadas en la opinión pública en lugar de en sus propios deseos. Todo esto puede ser muy agotador y puede llegar a erosionar la confianza y el amor entre los miembros de la pareja. ***, rumores y desavenencias, ¿qué sucedió realmente? ***. Luego empezaron a surgir rumores de peleas, de discusiones. Se decía que tenían personalidades muy fuertes y que chocaban constantemente. Can, conocido por su carácter impulsivo y directo, y Demet, con una personalidad más reservada y discreta, aparentemente no lograban compaginarse fuera de la pantalla. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, de análisis minuciosos de cada foto, de cada comentario. Los fans, por supuesto, se dividieron. Unos defendían a muerte la relación, otros ya veían señales de alarma y empezaban a perder la esperanza. ¿Eran simplemente incompatibles? Existía una chispa real que no podía mantenerse bajo la presión. Los primeros indicios de problemas surgieron cuando Demet y Can comenzaron a aparecer menos juntos en público. Las entrevistas conjuntas se volvieron más esporádicas, y sus interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y más distantes. Los fans, que estaban acostumbrados a verlos juntos, notaron el cambio y comenzaron a preocuparse. Las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron, y los medios de comunicación se lanzaron a buscar más información. Los rumores de peleas y discusiones se multiplicaron. Se decía que Can, con su carácter impulsivo y directo, tenía dificultades para controlar su temperamento y que Demet, con su personalidad más reservada, se sentía incómoda con sus arrebatos. Los amigos y compañeros de trabajo supuestamente hablaban de tensiones constantes y de conflictos que dificultaban la convivencia. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un drama en tiempo real. Los fans analizaban cada foto, cada comentario, cada like, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores de crisis.
Los hashtags relacionados con la pareja se llenaron de mensajes de apoyo, de críticas y de especulaciones. Los más fanáticos defendían a muerte la relación, mientras que otros, cansados de las idas y venidas, empezaban a perder la esperanza. La información sobre la vida privada de Demet y Can se volvió cada vez más escasa. Ambos actores, conscientes de la situación, intentaron proteger su intimidad y evitar la exposición mediática. Las fotos que compartían en redes sociales eran cada vez más cuidadas y menos reveladoras. Las entrevistas se centraban en sus proyectos profesionales y evitaban preguntas personales sobre su relación. A pesar de los esfuerzos de Demet y Can por mantener la calma, los rumores de ruptura se intensificaron. Los medios de comunicación publicaron noticias cada vez más concretas, afirmando que la relación había llegado a su fin. Finalmente la confirmación llegó, dejando a los fans con el corazón roto y a los medios de comunicación satisfechos por la primicia. Pero, ¿qué había pasado realmente? ¿Cuál fue la causa de la ruptura? *** El misterio de la ruptura, incompatibilidad, celos o algo más, ***. La cosa es que lo que comenzó como un cuento de hadas, poco a poco se fue desvaneciendo. Empezaron a aparecer menos juntos en público, sus interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y distantes. Los rumores de ruptura se intensificaron y finalmente se confirmaron. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó exactamente? Es en este momento cuando la especulación y el análisis se vuelven más complejos y la verdad, como suele ocurrir, se oculta entre múltiples versiones. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque la verdad, como siempre, es un misterio. Hay muchas versiones y cada una tiene su matiz. Una de las versiones más extendidas es que la incompatibilidad de caracteres fue el factor determinante. Se dice que Can quería una relación más seria y comprometida, mientras que Demet, en ese momento, no estaba preparada para dar ese paso. Otros rumores apuntan a la interferencia de terceros, a celos, a infidelidades. Pero, claro, todo esto son especulaciones. Una de las versiones más aceptadas, aunque no confirmada, es que las diferencias de carácter fueron un factor clave en la ruptura. Se decía que Can, con su carácter impulsivo y directo, y Demet, con su personalidad más reservada y discreta, tenían dificultades para compaginar sus diferencias. Las peleas y discusiones eran frecuentes, lo que erosionó la confianza y el amor entre la pareja. Otra versión apunta a la presión de la industria y a las exigencias de la fama. La agenda apretada de ambos actores, los compromisos profesionales, los viajes y la falta de privacidad hicieron que fuera muy difícil mantener una relación estable y equilibrada. La constante exposición mediática y la presión de los fans también contribuyeron al deterioro de la relación. Los rumores sobre la infidelidad también fueron frecuentes. Algunos medios de comunicación y algunos fans especularon sobre la posibilidad de que uno de los dos actores hubiera sido infiel al otro. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y quedaron en el terreno de la especulación. También se rumoreó sobre la injerencia de terceras personas. Se dijo que algunos amigos y compañeros de trabajo de ambos actores habían influido en la relación, sembrando dudas y generando conflictos. Sin embargo, estas acusaciones tampoco fueron confirmadas y quedaron en el terreno de la especulación. Independientemente de la causa de la ruptura, la separación de Demet y Can fue un duro golpe para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y perdieron la fe en el amor. Otros, por el contrario, aceptaron la situación con resignación y desearon lo mejor a ambos actores. *** Después del pájaro soñador, vidas separadas, carreras brillantes ***. Tras la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Can, por su parte, siguió cosechando éxitos profesionales, protagonizando nuevas series y proyectos internacionales. Su vida personal ha sido bastante activa, con varias relaciones conocidas y, en general, se ha mostrado bastante discreto con su vida privada. Demet, por su lado, también ha seguido triunfando en su carrera. La hemos visto en nuevas series, proyectos publicitarios y, por supuesto, también ha tenido nuevas relaciones sentimentales. Actualmente se encuentra casada con Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco. Aunque su matrimonio también ha estado rodeado de rumores y especulaciones, parece que ambos están felices y disfrutando de su vida juntos. Can Yaman, después de la ruptura, se centró en su carrera profesional y en su desarrollo personal. Protagonizó nuevas series, tanto en Turquía como en el extranjero,
que le permitieron consolidar su fama y demostrar su talento actoral. Participó en proyectos internacionales, lo que le dio la oportunidad de conocer nuevas culturas y de ampliar sus horizontes profesionales. Su vida personal, aunque ha sido discreta, ha sido bastante activa. Se le ha relacionado con varias mujeres, algunas de ellas famosas, pero nunca ha confirmado públicamente ninguna de estas relaciones. Se ha mostrado muy celoso de su intimidad y ha intentado proteger su vida privada de la exposición mediática. Demet Özdemir, por su parte, también se ha centrado en su carrera profesional y en su vida personal. Ha protagonizado nuevas series, proyectos publicitarios y ha participado en eventos importantes. Se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. En su vida personal, ha tenido nuevas relaciones sentimentales. En 2022, se casó con Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco. La boda fue una ceremonia íntima y emotiva, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Aunque su matrimonio ha estado rodeado de rumores y especulaciones, parece que ambos están felices y disfrutando de su vida juntos. La trayectoria profesional de Demet Özdemir, tras su separación, ha sido un reflejo de su talento y de su determinación. Ambos han seguido cosechando éxitos y han logrado consolidar su posición como figuras importantes de la industria del entretenimiento. Su trabajo y su dedicación han sido reconocidos por el público y por la crítica, lo que demuestra que son dos profesionales excepcionales. *** Amor, odio o algo más, desentrañando los sentimientos ***. Ahora bien, ¿qué hay del amor-odio? ¿Realmente existió? Pues creo que es más complejo que eso. Es posible que la tensión y la química que vimos en pantalla fuera real, que sintieran algo el uno por el otro. Es posible que en algún momento sí existiera amor, pero las circunstancias, las personalidades, la presión, todo eso pudo haber jugado en contra. El odio creo que no es la palabra correcta. Tal vez, más bien decepción, frustración, desilusión. Es normal que después de una ruptura, queden sentimientos encontrados, sobre todo cuando la relación ha sido tan intensa y mediática. El amor-odio en este contexto no se refiere a un odio literal, sino a una mezcla compleja de emociones. Después de una ruptura, es normal que queden sentimientos encontrados. La decepción y la frustración pueden ser fuertes, sobre todo cuando la relación ha sido intensa y mediática. En el caso de Demet Özdemir, la situación fue aún más complicada. La química que vimos en pantalla era innegable, lo que llevó a los fans a creer en un romance real. La presión de los medios de comunicación, los fans y las expectativas del público pudieron haber jugado un papel importante en el desarrollo de su relación. Es posible que en algún momento sí existiera amor entre ellos, pero las circunstancias y las personalidades de cada uno pudieron haber jugado en contra. Después de la ruptura, es natural que Demet y Can experimentaran diferentes emociones. Es probable que sintieran decepción y frustración por el final de la relación. También es posible que sintieran tristeza y soledad. Sin embargo, también es probable que experimentaran alivio y liberación, ya que la presión de la fama y la exposición mediática pudo haber sido abrumadora. Es importante destacar que los sentimientos son complejos y variables. Cada persona experimenta las emociones de manera diferente. No podemos saber con certeza qué sintieron Demet y Can después de su ruptura. Sin embargo, podemos inferir que debido a la intensidad y la mediaticidad de su relación, experimentaron una mezcla de emociones que incluyeron decepción, frustración, tristeza, alivio y liberación. *** Lecciones y reflexiones, el legado de Erkenci Kuş. ¿Qué nos deja todo esto? Pues la confirmación de que el amor en el mundo del espectáculo, a veces, es efímero. Que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real. Que la fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo para mantener una relación sana y equilibrada. Y por supuesto, nos deja la duda. ¿Qué habría pasado si hubieran tenido más tiempo? ¿Si hubieran estado menos expuestos? ¿Si hubieran tenido más privacidad? Nunca lo sabremos. Lo único que podemos hacer es recordar con cariño la magia de Erkenci Kuş y desearles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que el amor en el mundo del espectáculo, a veces, es efímero. La química en la pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real.
La fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo para mantener una relación sana y equilibrada. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la privacidad. Las parejas famosas a menudo se ven expuestas a una presión constante, lo que puede afectar negativamente su relación. La falta de privacidad y la falta de control sobre su vida personal pueden ser agotadores. En tercer lugar, nos muestra la importancia de la compatibilidad. Las personalidades diferentes y las metas distintas pueden dificultar la convivencia y la felicidad. Es importante encontrar a alguien que comparta tus valores, tus intereses y tus aspiraciones. Finalmente nos deja la duda de qué habría pasado si Demet y Can hubieran tenido más tiempo y más privacidad. Nunca lo sabremos. Lo único que podemos hacer es recordar con cariño la magia de Erkenci Kuş, y desearles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales. El legado de Erkenci Kuş reside en la magia que transmitieron Demet y Can en la pantalla. La serie conquistó a millones de personas en todo el mundo y se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans se enamoraron de la historia de amor entre Sanem y Can, y soñaron con la posibilidad de que ese amor fuera real. La serie también generó debates y reflexiones sobre el amor, la fama, la privacidad y la compatibilidad. Nos hizo darnos cuenta de que el amor en el mundo del espectáculo es efímero y que la fama y la presión mediática pueden ser obstáculos para mantener una relación duradera. Finalmente, la historia de Demet y Can nos recuerda que la vida es impredecible y que el amor, a veces, no es suficiente para superar las circunstancias. Sin embargo, también nos invita a recordar con cariño la magia de Erkenci Kuş, y a desearles lo mejor a ambos actores en sus vidas personales y profesionales. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo amor? ¿Creen que pudieron haber tenido una relación duradera? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.